noches. Ahí quedó, empezó a grabar. Bueno, vamos a seguir un poco con la clase de hoy. Habíamos empezado a ver el impuesto a la renta de actividades económicas o el IRAE. Eh, dimos la lógica un poco del impuesto, el concepto de orden de prelación, cómo debía ser el íter de análisis a través de la teoría general del hecho generador del impuesto, y habíamos arrancado con el aspecto material, ¿no? El aspecto material, si ustedes recuerdan, ya habíamos dicho que el IRAE básicamente estaba regulado en el título 4 del texto ordenado, en donde, denme un segundo, perdón. Les decía, estaba regulado en el título 4 del texto ordenado de DGI, y en cierta medida ese orden de prelación ya se veía básicamente presente en el impuesto, porque ya nos decía que básicamente en el impuesto iban a estar abarcados tres tipos de renta. ¿Recuerdan? Las rentas empresariales, por un lado, las rentas asimiladas a empresariales por la habitualidad de la enajenación de bienes inmuebles, y aquellas rentas que en principio estaban en el IRPF, pero que podían, o por opción, o por, en determinadas condiciones, no siempre, o por inclusión preceptiva, estar incluidas en el impuesto, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica del aspecto material. Después, cada uno de los tipos de los tres tipos de situaciones que están abarcadas en el aspecto material, en cierta medida se empezaban a desgajar digamos, a desagregar en varios subcapítulos, en donde también era importante seguir el orden de prelación. ¿Por qué era importante? Porque nosotros decíamos que, a pesar de estar en el IRAE en cualquiera de las tres situaciones, no iba a ser lo mismo en por qué situación el caso concreto se encontraba incluido, porque dentro del IRAE también hay situaciones de tributación distintas dependiendo de en qué íter del aspecto material se encuentra incluida la situación. No sé si hasta ahí más o menos queda clara un poco la lógica de la clase. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Qué? Ya le voy a decir a la abuela si me lleva mañana. Ahí se apagan el micrófono, pues esa duda no la puedo responder. ¿Sí? Entonces, un poco decíamos, eh, empezábamos con dentro de las rentas empresariales con el IRAE forma jurídica. ¿Y qué decíamos en el IRAE forma jurídica? Algo que es muy relevante para lo que vamos a ver en esta clase. Decíamos, bueno, en primer lugar, que en el IRAE forma jurídica decíamos que en el mundo jurídico tributario teníamos tres tipos de renta, ¿no? En primer lugar, las que se conocían como rentas puras de capital, ¿sí? En segundo lugar, las rentas puras de trabajo. Y en tercer lugar, las rentas que combinan capital y trabajo. ¿Por qué lo decíamos en el mundo jurídico tributario? Porque también nosotros decíamos que eso es parte de la base de una convención terminológica de efectos tributarios, pero que no necesariamente eso se da en el mundo fáctico. O sea, en el mundo fáctico nosotros decíamos, exacto, Clara, en el mundo fáctico nosotros decíamos, en la realidad no existen rentas puras. ¿Por qué? Porque siempre, a pesar de que el factor preponderante de obtención de la renta sea uno, siempre hay un poquito del otro en la aplicabilidad o en la generación de esa renta. Poníamos el ejemplo de que una persona que diera en arrendamiento inmuebles, si bien eso desde el punto de vista jurídico tributario se consideraba renta pura de capital, siempre decíamos que algo de trabajo había, o porque te tomaste el trabajo de publicar el anuncio para alquilarlo, o porque lo mostraste, lo limpiaste, lo acondicionaste debidamente, etcétera, algo de trabajo hay. Pero sin embargo, en el mundo tributario, eso es una renta pura de capital. Por otro lado, decíamos, un abogado que presta servicios profesionales y que lo contratan por su trabajo, por su expertise, por su conocimiento, eso en el mundo jurídico tributario es una renta de trabajo, pero la computadora, el estudio, el café,
el papel que se utiliza, hasta el vehículo que utiliza para ir a las audiencias, el medio de transporte que utiliza, eso es capital. O sea que en el mundo fáctico esa es una renta combinada, en el mundo jurídico tributario no. Entonces, teníamos que partir de la base de eso para entender que en el IRA de forma jurídica, eh, básicamente en esas rentas de IRA de forma jurídica no iba a importar qué factor implicara la obtención de la renta para que se considerara que solo los sujetos que están incluidos en esos 8 numerales del literal A del artículo 12, antes el artículo 2, ahora, 3, ahora es el artículo 12 con el nuevo texto ordenado de la DGI, sin importar si fueran rentas puras de capital, rentas puras de trabajo o combinadas, solo por el hecho de adoptar esta forma jurídica de estos sujetos, iban a estar incluidas en el aspecto material del impuesto. ¿Sí? O sea, que si yo les digo que hay una sociedad anónima que obtiene una renta de el servicio de traducción al idioma inglés, ¿esa renta está grabada por IRAE en el aspecto material? Sí, correcto, Lucas. Sí, está grabada. Si yo les digo que una sociedad anónima tiene arrendamiento de un inmueble en Punta del Este, ¿eso está grabado por IRAE? Sí, Sí, también. También, porque de esa renta pura de capital está grabada por IRAE, ¿sí? Y si yo les digo que hay una renta de tienda inglesa, que es una sociedad anónima, que combina capital y trabajo, eso también está grabado por IRAE, por el solo hecho de que tienda inglesa es una sociedad anónima, ¿sí? O Henderson y compañía, sociedad anónima, ¿sí? Entonces, empezábamos a enumerar los sujetos y decíamos que en primer lugar teníamos a las sociedades anónimas en comandita por acciones, decíamos que desde el acto de su fundación o de la culminación de la transformación en su caso, ahí dimos que antes decía desde la transformación en su caso y había discusiones en el fisco cuándo era el momento que se consideraba transformada una sociedad. La culminación de la transformación en su caso lo que hizo fue dar seguridad jurídica y en ese caso eh, el acto de publicaciones, que es el acto que se considera efectos fiscales. También hablábamos que las restantes sociedades de la ley 16060 también están incluidas en el IRA de forma jurídica. Acá estoy actuando de memoria, no estoy compartiendo pantalla ni viendo la pantalla porque para no perder capaz que algún diálogo de ustedes en el chat. Eh, Decíamos que las restantes sociedades de la ley de sociedades comerciales se distinguían en un numeral separado porque después van a ver, hay un concepto clave que es el concepto de contabilidad suficiente y ese concepto va a ser clave para qué tipo de liquidación dentro del IRAE puede hacer un sujeto y otro. Ya les adelanto, las sociedades anónimas y las encomanditas por acciones son entidades o personas jurídicas que dentro del IRAE están obligados a llevar contabilidad suficiente. Después vamos a ver qué es, pero es que están obligados a llevar contabilidad suficiente. ¿Qué implica que estén obligados a llevar contabilidad suficiente? Implica que van a tener que liquidar el IRAE de manera preceptiva real y no van a poder liquidar un IRAE que se llama IRAE ficto. ¿Sí? O sea, ya ser sociedad anónima me marca que además de estar incluido en el IRAE por la sola forma jurídica, me marca que esas personas van a poder, van a tener que liquidar contabilidad suficiente y por ende, quienes van a tener que liquidar contabilidad suficiente van a tener que, ¿sí? Al final de esta clase vamos a ver qué es. ¿Se entiende? O sea, y las restantes no están obligadas a llevar contabilidad suficiente a efectos fiscales y por ende van a poder liquidar IRAE en principio, IRAE ficto. ¿Sí? Entonces, cuando yo les decía que si viene una persona a nuestro estudio y nos pregunta, tengo una sociedad, ¿qué impuesto liquido o de qué manera liquido? Yo les decía que ahí no teníamos información suficiente, porque necesitamos saber además de qué sociedad, qué tipo social es el involucrado en el caso concreto, porque eso implicará si se liquida IRAE real o IRAE ficto. ¿Sí? Sí, Roldán, tienes la mano levantada.
Le quería preguntar, para el cálculo de IRAE real, capaz estoy sumamente equivocada. En realidad tenemos que tener en cuenta la renta bruta menos los gastos para que nos dé la renta neta, y sobre la renta neta se aplica un 24% de esa tasa, o estoy equivocada. Estás sumamente acertada. Me parece 25%. Casi, casi. Es 25%. Bueno, Vamos a explicarlo, exacto. El IRAE real va a implicar, cuando lo veamos, te agradezco, Clara, va a implicar, cuando lo veamos, va a implicar que va a haber que hacer una operación de sustracción o resta entre la renta bruta y los gastos fiscalmente deducibles, que vamos a después a ver qué es. Es un aspecto muy importante del impuesto, ¿sí? Y Agustina, preguntaba las clases grabadas. Sí, nosotros empezamos a grabar, si no me equivoco, la clase pasada. Yo ya me generó el archivo en la nube de la grabación de la clase pasada, lo tengo que subir. Mañana subiré este y el del martes. Así ya tienen los dos. Va a estar mismo en el propio curso en EVA. ¿Sí? Entonces les decía, esta vez tengo buen internet, entonces me animé a prender la cámara porque con el internet que tenía el martes, la verdad que la cámara me iba a fallar la conexión. ¿Sí? Les decía, ya desde el aspecto material es importante hacer este análisis que estamos viendo, porque ya como ven, empiezan a haber consecuencias en el IRAE que un poco marcan de qué manera puedo liquidar el impuesto. Entonces, es importante ver por qué lado del aspecto material estoy incluido. ¿Sí? Después, no me acuerdo cómo es que decía el numeral 3, si no me equivoco, ya lo voy a ver un segundo. ¿Quiere que se lo lea, profe? Sí, por Numeral favor. 3. Las asociaciones agrarias, las sociedades agrarias y las sociedades civiles con objeto. Ahí está. Entonces decíamos que todas las asociaciones y sociedades de la ley 17777 son entidades que están comprendidas en el IRAE y por la sola forma jurídica están incluidas. ¿Sí? ¿Te animás a seguir leyendo el otro numeral? Y cómo no. Numeral 4. Los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República. Ahí está. También decíamos que fruto cuando vemos aspectos subjetivos lo vamos a ver bien claro, fruto de la Fiscalía Internacional vino el concepto de establecimiento permanente. Ahí se acuerdan que habíamos puesto la diferencia entre filial y sucursal, que habíamos dicho que en inglés filial se decía como subsidiary, como una subsidiaria de la casa matriz. En cambio, en la sucursal decíamos que en inglés se decía branch, B-R-A-N-C-H, es decir, branch, rama, y la rama, por definición, podría serlo, pero está unida al árbol, con lo cual eso ya me marca de que una sucursal no tiene una personería jurídica distinta que su casa central. ¿Sí? Y habíamos puesto incluso un ejemplo de un banco, ¿no? Citibank N.A. sucursal Uruguay es la misma persona jurídica que City Nueva York, que es la casa central. ¿Sí? En cambio, Santander es una persona jurídica distinta porque es una sociedad constituida de acuerdo a la ley uruguaya y por ende, básicamente, tiene una personalidad jurídica distinta. Entonces decíamos nosotros, en la realidad, lo que termina pasando es que, dado que puede existir una entidad que sea no residente, pero que realice una actividad o parte de su actividad en Uruguay con determinado grado de presencia, eso, por un principio básicamente de igualdad, se trató de equiparar a la situación de una sociedad constituida en Uruguay. O sea, lo que se busca es tratar de que la sociedad del exterior tenga de alguna manera un tratamiento tributario igual a lo que hubiera tenido una sociedad con accionistas del exterior o socios. ¿Me siguen? Y ese es el concepto de establecimiento permanente, del cual
Hay todo un análisis desde el punto de vista de la tributación internacional y hay todo un desarrollo en el propio texto ordenado que lo vamos a ver, ¿sí? Después ¿qué venía? Pues los entes autónomos y servicios centralizados del dominio industrial y comercial del Estado, ¿no? Empresas públicas, empresas que están básicamente previstas en el artículo 220 de la Constitución de la República. Se busca que también esas empresas tributen impuesto a la renta empresarial, ¿sí? Después venía, si no me equivoco, los fondos de inversión cerrados de crédito, ¿sí? ¿O estoy mal? Tiene eso, sí, profe. ¿Sí? Ahí está. Fondos de inversión cerrados de crédito, ley 16774, a la cual se añadió un capítulo entero, que es el capítulo de la ley 17.202, que un poco lo que hizo fue crear el concepto de FIC, o Fondo de Inversión Cerrado de Crédito, y esos fondos de inversión, a pesar de no tener una personería jurídica separada, se consideran contribuyentes del IRAE por su sola forma jurídica, ¿no? Después están los fideicomisos creados por la ley 7.703, excepto los fideicomisos de garantía, ¿sí? Ahí todo fideicomiso que exista, el fideicomiso de administración, el fideicomiso financiero, el fideicomiso testamentario e incluso hasta fideicomisos inmobiliarios son contribuyentes de impuestos, a pesar de que la ley 17.703 no las considera personas jurídicas. La ley lo que hace es decir que el fideicomiso es un contrato que se celebra entre el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario, y que crea la llamada propiedad fiduciaria, una propiedad inatacable por los acreedores de los distintos sujetos. Lo que hizo la ley nuestra fue darle, la ley fiscal, fue darle el carácter de... me estaban hablando, perdón. El carácter, o estaban hablando de... No, un segundo, disculpen. Claro, exacto. El de garantía no. El de garantía es una excepción. Fue darle el carácter de contribuyente de impuestos. El de garantía se buscó que fuera una excepción para tratar de que no tuviera una desventaja por el lado fiscal con las garantías tradicionales, como la hipoteca, la prenda, ¿sí? Y esa fue la razón, ¿no? Después viene un numeral que yo les decía que en el proyecto del Poder Ejecutivo de la Ley de Reforma Tributaria, la que sustituyó el IRIC por el IRAE, no está, que es el concepto de las sociedades de derecho y las sociedades civiles. Les decía que casi era un conjunto muy cercano a ser un conjunto vacío, por la mera razón de que las sociedades civiles y de hecho integradas por personas físicas residentes no se consideraban incluidas. Pero bueno, si ustedes saben que la sociedad, de hecho, por ejemplo, no es un tipo social, es un tipo de sociedad que se da en los hechos por el affectio societatis sin que se firme un contrato. También es cierto que las sociedades de hecho, en muchos casos ha pasado, ¿sí? Que nadie se autocataloga o se autopercibe como sociedad de hecho y es alguien, un acreedor, el fisco, etcétera, que considera o recalifica la situación entendiendo que estamos en presencia de una sociedad de hecho, ¿sí? A veces se hacen contratos de sociedad de hecho, algo muy contrafáctico, ¿no? Porque si es de hecho no necesitaría un contrato, pero se hacen. A veces los estudios profesionales muchas veces se estructuran como una sociedad de hecho. Los estudios jurídicos y contables, para que lo sepan, no sé si lo tienen presente, pero se estructuran como sociedades de hecho y hay sociedades civiles, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo. Deloitte SC. Deloitte es una sociedad civil, por ejemplo, es una empresa de auditoría, consultoría e impuestos. Y así sucesivamente hay muchos casos. Esos casos se buscó que no estuvieran incluidos en el IRAE, sino que conforman un concepto que está en el marco del IRPF, que nosotros lo vamos a ver, que es el concepto de ERAR. Exacto. El concepto de ERAR. Ahí está, sí, Fernández, exacto. El concepto de ERAR, que es entidad en régimen de atribución de rentas, o sea, una entidad transparente. Entonces nosotros decíamos, y ahí quedamos, ¿no? No soy sociedad anónima, no soy SRL, o sea, o restantes sociedades, no soy en comandita por acciones, no soy establecimiento permanente, no soy la UTE, la OCE, Antel, no soy un fideicomiso, no soy un fondo de inversión cerrado de crédito, no soy una sociedad agraria, ni soy una sociedad de hecho integrada por personas físicas residentes. O sea, por ejemplo, soy una persona física. Entonces, hay que seguir el orden
de prelación, ¿no? ¿Y qué dice el orden de prelación? Implica que yo, en tanto y cuanto no esté incluida en el numeral anterior, en el literal anterior, las rentas obtenidas por empresas serán las rentas incluidas en el IRAE de todas maneras, ¿sí? Pero ahí ya hay un matiz. ¿Y cuál es el matiz? El matiz es que me dice básicamente que me habla de las rentas obtenidas por empresas, no me dice de cualquier tipo de rentas. ¿Me siguen? O sea que, vamos a poner un ejemplo claro de alguien que quede afuera del numeral, del literal A, una persona física, supongamos, ¿no? O sea, una persona física no es sociedad anónima, no es fideicomiso, no es restantes sociedades, etc. Entonces, esa persona física diría, bueno, está incluida en el IRAE, y bueno, puede estarlo. ¿Por qué? Porque sea una renta empresarial en concepto de empresa. Este es un concepto nuclear en la tributación a la renta, históricamente hablando, es un concepto nuclear. Voy a tratar de poner, si me dan un segundo, solo un segundo. Ahí está. Y empiezo a compartir pantalla. Un segundo. ¿Ven ahí bien? Sí, profesor. Perfecto. Sí se ve. Excelente, excelente. Vieron que dice, en tanto no se encuentren incluidas en el literal anterior, no sé por qué no me manda el lápiz, denme un segundo. Sí, ahí anda. Perdonen, un segundo. Ahí anda, perfecto. Bueno, les decía, mientras no se encuentren incluidas en el literal anterior, ¿no? Dice acá el literal de actividades lucrativas, industriales, comerciales y de servicios, ¿sí? Realizadas por empresas. Se considera empresa toda unidad productiva que combina capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la prestación de servicios. ¿Sí? Entonces, me está diciendo que solamente, tanto no están incluidas en el literal anterior, ¿no? Solamente van a estar incluidas en el concepto de IRAE, nosotros le llamamos IRAE combinación de capital y trabajo, segundo, empresas, ¿sí? Y la de empresa, vieron que se define como toda unidad productiva que combina capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando para ello en la circulación de bienes o en la prestación de servicios. Antes decía intermediando para ello en el IRIC, ¿no? Intermediando para ello en la circulación de bienes o en el trabajo ajeno. Se puso prestación de servicios
Porque si ustedes recuerdan, en materia de derecho laboral hay alguna discusión entre lo que se entiende como, básicamente lo que se entiende como el concepto de ajenidad, ajenidad de los riesgos, ajenidad de los frutos. Esto se ve mucho en materia de derecho laboral, y entonces quiso eliminar esa discusión y se dijo directamente prestación de servicios. O sea, de hecho antes también decía actividades lucrativas industriales, comerciales y similares, ahora se dice y de servicios. Entonces la clave para todo esto, la clave básicamente para entender que hay combinación de capital y trabajo, básicamente para entender que hay IRAE es el tema de la combinación de capital y trabajo, ¿sí? Esa combinación, si ustedes leen la doctrina que yo les recomendé, no sé si dieron con la doctrina o no dieron con la doctrina, yo les había recomendado el libro del doctor José Luis Yo, Impuesto a la Renta de Industria y Comercio, que es el Manual de Derecho Financiero, si no me equivoco, el tomo 3, ¿sí? Esta discusión, si bien es la época del IRIC, se mantiene plenamente vigente, y básicamente esa combinación tiene que ser, se dice, cualitativa y cuantitativamente equivalente, ¿sí? Y ahí es donde entramos porque hasta ahora era bastante sencillo, ¿no? Porque se decía sociedad anónima, en comandita por acciones, SRL, bárbaro. Entran todas las rentas, la que combine, la que no combine, la de capital pura, la de trabajo pura. Ahora se empieza a complicar porque se empieza a decir, ya es una renta que combine capital y trabajo, que sea el factor trabajo y capital preponderantes o equivalentes en la obtención de la renta. Ya entramos al terreno que nos gusta a los abogados, que es el terreno de la interpretación, ¿no? De la interpretación, ¿sí? Entonces, este concepto se ha discutido muchísimo. Se ha discutido muchísimo, ¿en qué sentido? En tratar de decir, bueno, ¿cuándo nos encontramos en una renta que combina capital y trabajo? Y la normativa tributaria, y empiezo a compartir nuevamente, la normativa tributaria ha tratado de delimitar normativamente el concepto de combinación de capital y trabajo. Porque me dice, ya me está diciendo, ¿no? No se encuentran comprendidas en el inciso anterior las rentas derivadas de actividades desarrolladas en el ejercicio de su profesión por profesionales universitarios con título habilitante, rematadores, despachantes, corredores de cambio, productores de seguros, mandatarios, mediadores, corredores de bolsa, agentes de papel sellado y timbres, agentes de corredores de la dirección de loterías y guías o similares, siempre que el factor productivo predominante lo constituya el trabajo. Entonces me está diciendo, si el factor predominante, la gente no va a estar incluida en una renta obtenida por una empresa, ¿sí? Eso es lo primero que dice. Después dice, se considera o se entenderá que no existe actividad empresarial, no sé si lo ven ahí, ¿no? Acá. Perfecto. Que no existe actividad empresarial cuando el capital no esté activamente dirigido a la obtención de la renta, sino a facilitar la actividad personal del titular de los bienes. Entonces, un ejemplo, ¿no? El del abogado. El capital, en realidad, la computadora, no es que esté activamente dirigido a la obtención de la renta, sino que facilita la actividad personal del titular de los bienes, ¿sí? O sea, en principio no debería ser una renta combinada porque el capital está facilitando. Yo, como les digo, esto es, ¿cómo decirlo? Es un concepto que puede estar en plena evolución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si empiezan a hacerse las demandas con Copilot 365, ChatGPT, ¿no? Todas las herramientas de inteligencia artificial que a ustedes se les ocurra. Y ya cada vez más el factor trabajo y va a estar un poquito más desdibujado, ¿no? O sea, pensemos en por eso es que es rediscutible, lo que estoy diciendo es, podemos debatir toda la noche si esto es así o no.
pero pensemos en que el capital en la materia nuestra se convierta cada vez más en un factor importante o relevante. O sea, por ejemplo, imaginen que hay programas ahora que permiten que ustedes, de acuerdo a determinados patrones de la demanda, puedan contestar 300 demandas a la vez. ¿Sí? Y ingresan las 300 demandas y en su momento y te hace las 300 contestaciones. Entonces, como que también se puede llegar a discutir el tema. Yo creo que va a pasar muchísimas décadas para que esto se quiera llegar a discutir, ¿sí? Pero creo que el concepto de un concepto que viene de hace más de 30 años se entiende, ¿no? O sea, es un concepto que busca que el factor preponderante sea el trabajo. Entonces ya me está diciendo que ahí no hay actividad empresarial y si no hay actividad empresarial, no hay IRAE por combinación de capital y trabajo. ¿Me siguen el razonamiento? Sí, que no sé qué decían en el chat ahí. Sí, justo cuando, ¿qué momento va a ser abogado? Pero bueno, no se preocupe. Siempre somos casi insustituibles. O créansela un poco. En fin. Entonces, les decía, ahí ya se entiende que no hay actividad empresarial, ¿no? Si se sigue el análisis, dice después, así, en el caso de la prestación de servicios, la actividad personal se desarrolla utilizando exclusivamente bienes de activo fijo aportados por el prestatario. ¿Saben lo que es el activo fijo aportado por el prestatario? ¿Qué es el activo fijo? ¿Alguien sabe? Manuel Fernández, tenés el micrófono abierto. ¿Qué es el activo fijo? ¿Quién sabe? Los ayudo. El activo fijo como por oposición a activo circulante o bienes de cambio. ¿Alguien sabe? En un supermercado, ¿qué es el activo fijo? ¿Puede ser que sean las instalaciones del supermercado? Exacto. Las góndolas, los pasillos, muebles, las máquinas que cortan el jamón y el queso. No quiero hablar mucho de comida porque dada la hora, pero sí, se entiende, ¿no? Y en cambio los bienes de cambio, ¿qué son? El dinero, La mercadería. La mercadería, o sea, Pienso bueno, vender lo a mismo, corto ¿sí? plazo, podríamos decir. Claro, es que el bien de cambio agota su fuente productora con la operación de cambio. ¿Sí? El bien de activo fijo no agota su fuente productora con la operación de cambio. O sea, depende de la intención de la empresa. Porque uno diría, ¿la maquinaria es activo fijo o bien de cambio? Y depende. Si yo soy Interagrovial o John Deere y vendo tractores, estoy vendiendo bienes de activo fijo para el comprador, pero para mí John Deere son bienes de cambio, pues yo me dedico a vender maquinaria, ¿sí? En los hechos es depende para lo que lo utilice el propio generador de la renta. Pero me está diciendo acá que cuando hay prestación de servicios, yo no voy a no voy a constituir una renta empresarial cuando el prestatario, esto es quien recibe el servicio del prestador, aporta los bienes de activo fijo. Entonces, voy a poner el ejemplo, siempre lo pongo, el del jardinero, ¿no? Yo tengo un jardinero que viene a mi jardín, viene a o a un edificio en régimen de copropiedad, ¿sí? Y lo que hace básicamente es podar el jardín, cuidarlo, etcétera, regarlo. ¿Ah? Si ese jardinero viene con su camioncito y su podadora, bordeadora y demás, el prestador del servicio está dando los bienes de activo fijo para obtener la renta. ¿Es una renta empresarial o no? No. Para mí no. ¿Por qué no? Me parece que sería una renta de trabajo.
Porque predomina el trabajo más que el capital. Si lo tomáramos desde ese punto de vista, porque alguien podría decir que tener un camión y toda la maquinaria está aportando mucho capital también. Ahí Según cómo está. se interprete. No levantas. Fernández No, profe, ya lo dijeron. y había alguien más, pero que le bajó la mano. ¿Puede ser? No lo veo. Roldán. Profesor, ahí combina capital y trabajo. Él pone la mano de obra, pero a su vez usa su maquinaria. Claro, o sea, a contrario censo me está diciendo, si no existe actividad empresarial, cuando los bienes de activos fijos son aportados por el prestatario, un jardinero que cae con todo, el bien de activo fijo, que es la bordeadora, la podadora, combina, porque es aportado por el prestador. Ahora, si yo voy como jardinero y abro el galpón de la casa o abro el galpón del edificio, saco la bordeadora del edificio, la podadora y podo, ahí soy IRPF, no soy IRAE, porque no combino. Según lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ahora me quedó más claro. Y me sigue, perfecto. Y me sigue diciendo, asimismo, se entenderá que no existe intermediación en la prestación de servicios cuando el sujeto que genera la renta con su actividad es asistido por personal dependiente. Y acá se arman unos toles tremendos, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice, en primer lugar, ¿no? Me dice, eso, cuando sos asistido por personal dependiente, se considera que no hay actividad empresarial. ¿Ah? Entonces, lo primero que dicen es, ¿qué es asistir? ¿Ah? Les pongo el ejemplo, ¿se acuerdan que la regla del IRIC era la regla del todo o nada? ¿Se acuerdan? Había muchas actividades que no estaban grabadas por ningún impuesto a la renta o se discutía si estaban grabadas por IRIC. Y la regla después de la 18.083 cambió y es ¿por qué impuesto estoy grabado? Voy a estar grabado por todos, pero ¿por qué impuesto estoy grabado? Pero puede pasar de que dependiendo de qué impuesto esté grabado por menos. ¿Por dónde estoy grabado? Por menos. Y esa es la discusión, ese es el jugo de la discusión entre el contribuyente y el fisco. ¿Me explico la parte forense del tema? Entonces, antes del IRIC teníamos, por ejemplo, para que vean, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un parking de autos, ¿sí? En donde el dueño del parking era una persona física. Y entonces, esto pasó, ¿no? El dueño del parking era inspeccionado por la DGI, en épocas del IRIC, estoy hablando, ¿no? Antes del 2007. Y el del IRIC le decía, usted combina capital y trabajo, porque si yo soy en alquiler cocheras a cambio de un precio, ¿y ese señor quién es? Ah, el sereno. Ah, pero entonces combinás trabajo del sereno, que cuida, y combinás trabajo del sereno y combinás capital, que es la renta del alquiler. No, perdóname, el sereno no está ni activamente dirigida a la obtención de la renta, yo puedo prestar la actividad sin el sereno, ¿me explico? O sea, se empezó a generar, si el sereno me generaba una renta combinada o no, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. Viene el IRAE, ¿sí? Y ahora el contribuyente dueño del parking dice, el sereno es pieza clave, es fundamental, es mi mejor, sin el sereno no puedo prestar la actividad, no, el mismo tipo, ¿no? Mismo tipo, con el mismo parking, con el mismo sereno, dice que ahora el sereno es clave para él. Y el fisco dice, no, el sereno no es clave, no es relevante, todo al revés, ¿no? Una especie de contradicción en sí misma, pero tiene una razón por la cual esa contradicción se generó. ¿Por qué? Porque antes, para el dueño del parking, el sereno le implicaba tributar IRIC o cero. ¿Sí? Ningún impuesto. No había IRPF, ¿se acuerdan? No había IRPF. O sea que era IRIC o cero. ¿Ah? Ahora es IRPF o IRAE. Y el IRPF grava los alquileres al 12%.
¿sí? En el IRAE, si sos IRAE, combinación de capital y trabajo, si bien la norma dice que vas al 25%, una persona física no está obligada a llevar contabilidad suficiente, que era lo que decíamos anteriormente, y por ende puede liquidar ficto. Y si liquida ficto, de acuerdo a su volumen de ingresos, le puede dar una alícuota menor al 12%. O sea, puede terminar tributando en el IRAE ficto menos que el 12%. Ahí está el interés ahora del dueño del parking de decir que es IRAE, porque le conviene más, exactamente, Elena, porque le es más conveniente. Antes era la regla entre 30% de IRICO 0 y ahora es entre el 12% de IRPF o el 3,3 en algún caso, el 9% en otros casos. O sea, entonces ahora hay una discusión exactamente opuesta en el caso porque en aquel momento convenía más. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿La explicación? Bien. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que íbamos a ver un caso de jurisprudencia? ¿Sí? Vamos a ver un caso relativamente reciente, tiene unos años, pero ir a épocas del IRIC, pero para que vean qué es lo que se discute acá. Y voy a empezar a proyectar, si me permiten. ¿Sí? Dame un segundo que no lo encuentro. A ver. ¿Yo qué hice con esto? Perdón, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante, mientras voy A buscando, ver, obvio. si a mí me quedó claro. Estoy sin cámara, pero le voy a encenderla. Me generó esta duda. En realidad, de acuerdo al ejemplo que usted dio del Sí, parking, en realidad la cuestión se basaría ahora en determinar cuál sería, si existiese obtención de la renta con la actividad del sereno, entonces, en ese caso, combina capital y trabajo. claro. Le doy un ejemplo, una peluquería. Sí, En la peluquería usted puede ser el dueño de la peluquería, que sería el fondo de comercio, y necesita capaz un dependiente para desempeñar, no sé, un brushing. Y esa sí, persona en realidad colabora en la obtención de la renta del fondo de comercio. claro. Y en ese caso combina, Y en ese caso combina. claro, porque en Claro. ese caso cumple el concepto de empresa, ¿no? Porque se dice, realizadas por empresas, se considera toda unidad productiva que combina capital y trabajo intermediado para ellos en la circulación de bienes o en la prestación de servicios. Una Claro. peluquería combina. Ahora bien, un parking en donde en realidad lo que es una renta pasiva, digamos, en el sentido de que yo pongo mi auto en una plaza de garaje y me cobran por mes, el tema es decir, el sereno que hay, si hubiera, ¿no? Si fuera un parking netamente electrónico, no tengo ningún lugar a dudas que no hay discusión, es una renta pura de capital. Ahora, si está el sereno asiste. Vieron que dice, ¿no? Se entenderá que no existe intermediación en la prestación de servicios cuando el sujeto que genera renta con su actividad es asistido por personal dependiente. Entonces, uno diría, probablemente en la peluquería te digan, no, el tipo no asiste, el tipo es un peluquero que te está haciendo el brushing o el laseado o las manos, que no estoy muy... le puedo ahorrar en todos los servicios, pero sí que está haciendo una actividad, está activamente prestando una actividad y utiliza capital, ¿no? La tijera, el shampoo, la máquina de cortar pelo, los ruleros, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Entonces, en ese caso se dice sí que combina. El tema es, en el caso que yo les ponía del sereno, si asiste o no asiste. Lo que yo quería manifestarles la anécdota de que antes del 2007, el mismo sereno haciendo lo mismo, que no servía para nada, que se dormía, insignificante, que no era el factor, y ahora es el número 10 del equipo. Dicho por las mismas personas y afirmado por DGI antes del 2007 que era importantísimo y dejó de afirmar de repente después del 2007 por DGI de que no era tan relevante. ¿Por qué? Por este inciso que está en el numeral 2
del literal B, del numeral 2, el numeral 2 sí, del numeral 1, del literal B, de la... Recording in progress. A ver. Acá, bien. ¿Ven ahí bien? Sí, ¿Se ve? profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Es con respecto al caso del jardinero, que no me quedó del todo claro. En este caso, si el jardinero aporta estos bienes de activo fijo, por ejemplo, como dijo, viene con el camioncito, viene con la bordeadora, con el rastrillo y demás, y acá va a combinar capital y trabajo, ¿no? Va a Sí, tributar por IRAE, sí, es así. pero no entiendo por qué como el acápite del, o sea, el literal B dice que no se encuentran incluidas en el literal anterior las actividades derivadas, y acá como que la menciona, como cuando él presta estos bienes activos fijos. Entonces como que siento que la excluye y por eso es que no me queda claro. No, está claro. Vamos a ponerlo de vuelta. Está perfecta, se agradece la pregunta. Mirá. Dice, para que quede claro, ¿no? ¿Cuándo yo estoy incluido? Cuando yo soy una empresa. ¿Cuándo soy una empresa? Cuando combino capital y trabajo para producir la renta. Ahí estoy incluido. ¿Sí? Ahora, uno diría, bueno, entonces, ¿en qué casos no estoy incluido? Y no estoy incluido cuando no combino capital y trabajo. Ahí la normativa me trata de ayudar para delimitar un poco el concepto que es combinar. ¿Sí? ¿En qué proporción? No lo sé. Entonces empieza a darme situaciones en donde por la negativa te empieza a decir cuándo no combinas y por ende no estás incluido en el IRAE en este ejemplo. ¿Se entiende ahí la duda? Digamos, la situación. O sea, soy empresa, combino capital de trabajo, estoy incluido. No soy empresa, no estoy incluido. Al menos en este literal. ¿Sí? Bien. Y me dice, y para decir soy empresa me habla de actividad empresarial. Me dice, se entenderá que no existe actividad empresarial, y voy a tu ejemplo, en el caso de prestación de servicios, cuando la actividad personal se desarrolle utilizando exclusivamente bienes de activo fijo aportados por el prestatario. Prestatario. ¿Quién es el prestatario? ¿El que da el servicio o el que recibe el servicio? Yo entendía en este caso prestatario, me sonaba como el que da el servicio. No, Claro. no, totalmente. El No, que lo recibe. hay- Claro, con razón es que no me estaba quedando claro entonces. Claro, el prestatario es el que recibe el servicio. El prestador es el que lo da. Igual que arrendamiento, ¿no? El arrendatario es el que toma el bien inmueble en arrendamiento. El arrendador es el que da el bien inmueble en arrendamiento. ¿Sí? Entonces, el prestatario en el ejemplo del edificio es el dueño, la administración del edificio, los dueños del edificio. En el caso de la casa, el dueño de la casa. ¿Sí? O o incluso el arrendatario de la casa. ¿Sí? Entonces, en el del jardinero, si el arrendatario da los bienes de activo fijo, ahí lo que viene la persona es a prestar el trabajo nada más. ¿Sí? Entonces esa persona se entiende que no configura. Ahora, si sos una empresa de jardinería y venís con todo, viste que dice exclusivamente, dice, ¿no? Y venís con todo, ahí sí se considera que no estás incluido en la excepción. No sé si me expliqué. Y por Bien. ende, si estás incluido en la excepción, estás arriba en la regla general. ¿Se entendió? Sí, perfecto, entendí. Por eso es que cuando, por ejemplo, la casa es la que presta, en este caso, todo lo que necesita el jardinero, va a tributar por IRPF, ¿no? Exactamente, como una renta de trabajo independiente. Muy bien, muchísimas gracias, me quedó claro. Por favor. Ahí va. Esta es una sentencia del TCA, que es la sentencia 512 del 2014. ¿Sí? Miren lo que se discutía en esta sentencia. Dice, una SRL integrada por el compareciente es propietaria de un edificio de apartamentos denominado XX ubicado en el balneario de Atlántida. El giro de la sociedad consiste en el arrendamiento por día de apartamentos ubicados en dicho edificio. ¿Sí? Indicó que el tratamiento eficaz que se le otorgó a sus rentas y actividades hasta el momento de producirse la inspección era el siguiente. Partiendo de la base
que los arrendamientos de inmuebles deben considerarse rentas predominantemente derivadas del capital, ¿sí? Y no de la combinación de capital y trabajo, y dado que las SRL no se encontraban, ahora sí se encuentran, incluidas entre los sujetos cuyas rentas resultadas alcanzadas por el IRIC por la sola adopción de cierta forma jurídica, ¿todo le suena a lo que estoy diciendo? La sociedad no tributó, no tributó. Acá se discutían dos cosas. Se discutía el IRIC se aplicaba y se discutía el IVA también, sobre el servicio de arrendamiento de inmuebles. Las rentas provenientes del arrendamiento no estaban alcanzadas por el IRIC, puesto que derivan preponderantemente del capital, inclusive si para su obtención se aplica el factor trabajo, como cuando participa un inmobiliario corredor que promueve el negocio y efectúa la cobranza. Sostuvo que la más acabada demostración de lo dicho se encuentra en la ley 18.083, en la cual se regula el IRPF, incluyéndose expresamente las rentas derivadas de arrendamientos de inmuebles entre las rentas de capital. Por lo tanto, si el IRPF grava como rentas de capital las derivadas del arrendamiento en general, va de suyo que durante la vigencia del régimen fiscal anterior a la ley, las rentas derivadas de arrendamiento de inmuebles no se encontraban alcanzadas por el IRAE. No había IRPF en la discusión en el momento en donde se produjeron los hechos generadores o donde se analizó la situación, en este caso en particular. ¿Hasta ahí se entendió la discusión? ¿O no? No los veo, por eso. Sí, sí. Creo que se ¿Se entendió. entiende? Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, me está diciendo, ¿no? Vamos a lo que dice la administración, ¿no? La administración me dice, con fecha, acá lo ven, no sé si lo ven acá, con fecha, dice, compareció la demandada, o sea, la DGI, la que evacuó extraordinario conferido y contestó la demanda entablada, ¿no? Dice, señaló que la actividad desarrollada por la SRL no consistía en otorgar arrendamiento de inmuebles, sino en brindar un servicio más amplio, que incluía el arrendamiento de cosas concomitantemente con servicios similares al contrato de hospedaje, los cuales claramente implicaban la existencia de una infraestructura empresarial que combina capital y trabajo, por lo que configura el hecho generador del IRIC y a su vez no consiste en una renta, no importa para el IVA, ¿no? Sostuvo que la actividad de la actora consiste en el alquiler de habitaciones durante la temporada estival, principalmente por día, brindando servicio de limpieza diaria, ropa de cama, seguridad, ahí está el sereno, ¿no? Seguridad durante la noche y cobertura médica, entre otros, todo lo cual supone una infraestructura empresarial que implica claramente la combinación de capital y trabajo. Adujo que, en el caso de autos, sin perjuicio de la utilización del factor capital, resulta evidente y necesaria la utilización del factor trabajo, no solo para concretar el arrendamiento, firma del contrato y pago del mismo, sino también para los servicios que brinda. En efecto, existía una relevante actividad personal previa, concomitante y posterior al otorgamiento de los arrendamientos de habitaciones. Desde el punto de vista cualitativo, resulta evidente la importancia del factor trabajo para concretar el arrendamiento de los apartamentos y brindar los servicios que otorga, por cuanto surge de las declaraciones del representante el servicio de limpieza diaria, así como la seguridad y asistencia médica, y hasta la propaganda de los referidos apartamentos. Como ven, la DGI se defendió, o sea, atacó el tema de la nulidad con fuertes argumentos para tratar de, digamos, de justificar de que estamos ante una renta combinada. ¿Sí? O sea, un poco todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Y vamos un poco a lo que dijo el tribunal, ¿no? Un segundo. Ahí está. Llegamos al considerando, llegamos a la palabra del tribunal. ¿Sí? Dice que la corporación, por unanimidad de sus miembros integrantes y apartándose en esta oportunidad de lo aconsejado por el Procurador del Estado, se pronunciará por el acogimiento de la pretensión anulatoria ejercitada. O sea, le dio la razón al contribuyente, ¿sí? Dice, la pretensión anulatoria se dirige contra el expediente, por la abolición encausada se determinaron obligaciones tributarias por concepto de impuesto a renta, industria y comercio, IVA, etcétera, 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 ¿sí? Vamos acá.
Quiero ir a la parte más. Ahí está. Los actores controverten la conclusión de que por dicha actividad obtuvieran rentas mixtas, derivadas, también se le llaman rentas mixtas a las derivadas de la combinación de capital y trabajo. Digo para que lo sepan, en la doctrina, en la dogmática, se le llama rentas mixtas. ¿Sí? Dice, derivadas de la combinación de capital y trabajo, que son las que resultan alcanzadas por el IRIC, es decir, para la obtención de las mismas se combinaran en forma cualitativamente relevante los factores productivos, capital y trabajo. A juicio del tribunal y por las razones que se expondrán seguidamente, asiste razón a los accionantes en lo que dice con las rentas obtenidas por el arrendamiento del complejo, las que deben ser calificadas como rentas puras de capital. ¿Vieron, no? O sea, al fin y al cabo lo que me está diciendo, ¿sí? Es, me está yendo al meollo que hemos estado tratando, ¿no? O sea, acá lo que está diciendo es, a pesar de todo esto, lo vamos a ver después, pero a pesar de todo esto, estamos en una renta pura de capital, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo eso lo fundamenta el tribunal. ¿Hasta acá hay alguna duda? Pues es importante. ¿Todo claro? Esta discusión se daría igual si en vez de hoy, ¿cómo se daría igual esta discusión? En épocas del IRAE, porque estamos en épocas del IRIC. Y esta pregunta es de nota la respuesta. ¿Cómo se daría la discusión para que fuera una discusión vigente hoy? ¿Qué le cambiarían al caso? Lucas, excelente. Si no fuera SRL. Exacto. Si no fuera SRL, si fuera una persona física, si a XX lo detectan en Atlántida con un complejo de edificios, con la mucama, el sereno, la asistencia médica, da gana dice para ahí, ¿no? Así todo, ¿no? Asistencia médica, mucama, sereno, todo. Entonces, no sería ahora un caso de SRL porque la SRL está incluida en el IRAE por las sola forma jurídica. Sería el caso de una persona física en este caso. ¿Sí? O una sociedad de hecho incluida integrada por personas físicas residentes, que tampoco estaría en el literal A del artículo 12. ¿Sí? Entonces, el tribunal sigue diciendo, ¿no? A saber, en el ámbito del IRIC, la existencia de una empresa, de acuerdo con la definición que brinda la ley, es uno de los aspectos conceptuales fundamentales de la estructura técnica del impuesto. Una visión retrospectiva del inciso primero del literal A del artículo 2 del título 4, la dogmática tributaria ha destacado que tanto el factor productivo capital como el factor productivo trabajo deben ser relevantes, es decir, tener trascendencia y protagonismo en la generación de las rentas para que éstas queden comprendidas en el hecho generador del IRIC, admitiéndose además un criterio compartido también por la jurisprudencia de la corporación de que la importancia de aquellos debe medirse con un criterio cualitativo y no cuantitativo. ¿Tá? Como señala el profesor José Luis Yo, la dilucidación si en la generación de determinadas rentas la incidencia de uno de los factores productivos es predominante o principal, o si por el contrario ambos factores tienen relevancia, solo pueden resolverse conceptualmente y no en base a ecuaciones de los cuales resulta una medición cuantitativa de la incidencia de cada factor. A nuestro juicio, la determinación de si una renta deriva en forma predominante del capital o del trabajo o en forma conjunta de ambos factores productivos depende no del monto del capital aplicado o de la cantidad de trabajo utilizado, sino de la trascendencia o protagonismo que desde un punto de vista conceptual o cualitativo tenga cada factor en el desarrollo de la actividad generadora de la renta. Lo cual obviamente implica, es inevitable que existan situaciones límites que habrá que resolver caso por caso teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada uno de ellos. Y concluye finalmente el citado autor señalando que en rigor solo pueden distinguirse por un lado las